presenta En Buen Chileno Presidencial. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de En Buen Chileno Presidencial, en vivo y en directo por la pantalla del 13, también por T13 Móvil y por Tele 13 Radio, transmisión conjunta en todas nuestras plataformas, 11 de la noche con 6 minutos, si no me equivoco, así que estamos totalmente en vivo y en directo. Después de hablar del fútbol, una enormidad. Saludamos a nuestros panelistas de En Buen Chileno. Mariana Elwin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí estamos. Buenas noches. Sergio Meli, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Así está el ánimo. Gloria de la Fuente, ¿cómo estamos? Bien triste, pero perdemos una gran selección, pero bueno. Pero hemos ganado otras cosas en el camino. Claro. Francisco Covarrubias, ¿cómo estás? Buenas noches. Triste también, pero hay que seguir adelante. Pato Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Así están las cosas. Argentina clasifica. Argentina clasificó al Mundial, sí. Presentamos a la segunda invitada de este ciclo de En Buen Chileno Presidencial todos los martes después de Tele 13, la senadora demócrata cristiana y candidata de ese partido, Carolina Goich. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Carolina Goich venía igual con la vine con mi camiseta de la selección. Igual vine con mi camiseta para poner aquí la nota de igual orgullo. La nota orgullo. No, igual orgullo, porque yo creo que los chiquillos, mira, yo no soy experta en fútbol, probablemente hay quienes van a analizar durante estos próximos días, pero yo no tengo duda que dejaron todo en la cancha. O sea, hicieron su máximo esfuerzo. Pero no bastó con dejar todo en la cancha, no bastó, pero mira, eso de que cuando pierden le dan leña, es como cuando se cae un niño y tú lo retas. Entonces, habrá tiempo, se cumple un ciclo, habrá muchas mejoras que hacer, pero yo traigo mi camiseta. Pero es una con tragedia igual. Es una tragedia. Pero nos tenemos que levantar, la vida sigue. Y desde el punto de vista político será una tragedia. La presidenta al final fue a Brasil. Sí. Pero me parece muy bien. ¿Los presidentes en esas cosas o no? Me parece muy bien. Ella, además, la invitó el mismo equipo, los mismos jugadores, que ella participe, representante de todos nosotros. Me parece muy bien que haya ido, y más todavía en circunstancias difíciles. Yo creo que es ahí cuando uno más tiene que estar. ¿Mariana? No, yo triste nomás. Y la verdad es que yo siempre pienso que en todos los últimos partidos ha habido muchas ocasiones de goles y no entra a la cancha. Yo creo que ahí hay un problema. Hasta en el análisis futbolístico lo voy a intentar. Yo pensé que iban a analizar la política y el fútbol. No, yo quiero decir esto. Ya. Ahí es donde o hacer alguna relación con la política. Hay una tranca, yo creo, al final, de atreverse. Ahora, perdón, Gloria. Sí, no, pero, o sea, perdemos una generación claramente en fútbol que probablemente no vamos a volver a ver como con los triunfos que vimos los últimos años, pero tampoco nos olvidemos que esta es una generación de futbolistas que nos enseñaron a mirar el fútbol y las posibilidades de construir triunfos de otra manera. Yo creo que no estábamos en Chile acostumbrados a ver triunfos de esta magnitud, a ganar 2 copas seguidas cuando era imposible. Yo creo que hay que rescatar y agradecer el triunfo de La Roja en aquella oportunidad, y bueno, y ahora ya no se puede. Ahora nos recordaron de dónde venimos. Exactamente, hemos vuelto. ¿Cómo era cuando nosotros Sí, no se olvide tampoco tan fácilmente su historia. Ya, pero usted, si hubiera sido presidenta, se hubiera metido en esto, hubiera ido al estadio, hubiera estado. Yo creo que de todas maneras hubiera ido. Sí. Porque hay que asumir el costo ahora. Sí, pero por supuesto, y seguramente se van a decir cosas, pero o sea, yo creo que uno tiene que estar. Si van a decir si iba, si no iba, pero yo entiendo esto desde el ser parte. O sea, hoy día, ¿quién no estuvo conectado al tema del partido de fútbol? Todos. De una u otra manera, estuvo todo Chile en eso. Me parece que la presidenta esté y acompañe, es parte de ese ánimo, de sentirnos parte de alguna manera y respaldar al equipo. ¿No? A mí me gusta esa actitud. ¿Francisco? ¿De fútbol o de pregunta dicotómica? Partimos, usted manda. Partamos con nuestra sección en una palabra. En esta sección, la candidata o nuestro invitado tiene que responder una pregunta que tiene 2 posibilidades nomás, no hay otra. Y quiero partir con lo siguiente. ¿A usted qué le duele más, senadora? ¿Le duele más que digan, que la acusen de nepotismo, por ejemplo, o que digan que su candidatura realmente no prende y no tiene ni un destino? Me duele más lo segundo. ¿Sí? Sí, pero lo primero, puedo usar una expresión muy coloquial, me resbala. Me resbala. O sea, fue en este mismo programa, ¿no es cierto? Estabas tú, Sergio, yo contesté la pregunta respecto a mis hermanos. Mi hermano es director del CENSE, está ahí por un concurso de alta dirección pública, tiene los títulos que le acreditan y su sueldo no lo fijo yo, ni su contratación tiene que ver conmigo. Y yo estoy súper orgullosa de lo que él hace. ¿Y lo segundo le duele? Lo segundo me parece que es injusto, pero eso lo vamos a demostrar el 19 de noviembre. Y lo vamos a ir conversando más adelante. En una palabra, Sergio Melnik.
Carolina, usted logra la presidencia de la República y tiene que elegir forzosamente entre dos ministros del Interior. ¿Burgos o Fernández? ¿Burgos o Fernández? Sí. Burgos. Burgos. A ver, Gloria de la Fuente. ¿Estilo Lagos? Me gustó esa pregunta en todo caso, esa imaginería la hago feliz. ¿Estilo Lagos o estilo Bachelet? Ah, mira, esto yo creo que es como con los hijos. Los hijos son lo mejor de ambos padres, digo Chuta. yo. Entonces lo mejor de ambos. No, bueno, pero ahí... ¿Sí? Sí. Tírese a la piscina un poquito, No, lo mejor de atrévase. ambos, cada uno en su Usted dice que se época. atreve. Atrévase. Por supuesto que me atrevo. Pero Me atrevo sin complejo Fue más a rescatar resiliencia lo que mejor de atrevimiento. Lagos y a rescatar lo mejor de Bachelet. No, bueno, Ya. porque eso es políticamente correcto. La pregunta si tiene que elegir forzosamente uno y otro. Pues, Pero una parecida. A ver, Mariana. ¿Concertación o nueva mayoría? Más concertación Más concertación, ¿eh? que nueva mayoría. Francisco Córrube. Muy bien. Yo le pregunto si está más cerca del ideario de Renovación Nacional o del Partido Comunista. Ni uno ni otro. No, pero... Ni uno ni otro. atrévase. ¿Está ahí distante el Partido Comunista y de RN? O sea, hay en algunos temas donde podemos generar acuerdo y trabajar con el RN sin problemas, así como lo hemos hecho también con el Partido Comunista. Pero les ha ido mal al Partido Comunista. En algunos temas. Me imagino que va a ser parte de lo que vamos a Vamos a conversar hablar del acá. Partido Comunista. Pato Fernández, en una palabra. Si pudiera decirlo así como síntesis original, o sea, a partir de ahora, ¿sistema de reparto o AFP? Así en blanco y negro. ¿Sí? Bueno, Porque no es ni uno ni otro. O no sea, y existe eso ningún porque- sistema hoy día, no existe sistema de pensiones y tiene Pero que creo juntar más uno. cerca del de reparto. Si la pregunta es una u otra. Más cerca del de reparto. Hay hartos temas que conversar con Carolina Goich en esta edición de En Buen Chileno. Me gustaría que partiéramos ya en el desarrollo del cuestionario que todos nuestros invitados le van a hacer por el tema del Partido Comunista, ya que lo mencionamos. El presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, dice que él no está dispuesto a una alianza de gobierno, en un gobierno suyo, si es que el Partido Comunista tiene que tener una mordaza. Porque usted dice que más o menos que se tienen que portar bien como para que estén en una alianza de gobierno. ¿Qué le parece eso a usted? O sea, primero yo no comparto el tono. Ese tono que es como de amenaza no me parece que sea el de la convivencia de quienes quieren trabajar juntos. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que yo he señalado es una crítica política súper concreta. Y digo, si es que nosotros no vamos a poder avanzar en perfeccionar el sistema ISAPRE, para decirlo súper concreto, porque hay un veto de la izquierda, incluido el del Partido Comunista, no solo el Partido Comunista, para que no se enojen algunos, pero sí, ellos en eso no nos dejaron avanzar, en resolver un problema de 3 millones de chilenos y chilenas. ¿Por qué? Porque hay un sesgo, hay desconfianza respecto al sector privado. En eso yo no estoy dispuesta. Espérese. No hubo reforma de salud, no hubo reforma a las ISAPRES, porque hay un sector de la izquierda de la nueva mayoría que no quiere hacerlo porque se niega a hacer una reforma por pedazos, digamos. ¿Cuál es exactamente el problema? La aprehensión ahí era validar el sistema privado. Entonces, yo soy partidaria, por supuesto, de reforzar el sistema público, no hay duda de eso, de que tenemos que fortalecer FONASA, ahí hay muchísimo que hacer, pero eso no implica que no reconozcamos un sector de seguros privados que existe hoy día. Y a muchos nos Y el gustaría temor era avanzar, validarlo. Fue pero por otro supuesto. ideologismo de café. Exactamente. Para usar sus palabras. Sí. Que no pueden ser más gráficas ni mejor elegidas, yo creo, en este caso. Carolina, o concesiones hospitalarias, podemos usar como ejemplo. A propósito de eso y del Partido Comunista, que yo creo que ha sido una de las claves de lo que ha generado todo el conflicto al interior de la nueva mayoría, yo le pregunto si realmente no fue un error, primero, haberse aliado al Partido Comunista y crear la nueva mayoría, y segundo, que su candidatura surge con la controversia con el Partido Comunista, pero en ninguna parte es un alejamiento del Partido Comunista, no está explícito eso. ¿Por qué es tibio esta separación? Yo creo que respecto a la circunstancia en que se dio el acuerdo político programático que genera la nueva mayoría hoy día, con ser general después de la guerra, creo que hay muchas cosas que uno debe haber hecho distinto y que se podían haber mejorado. No hay duda que lo que nos unía y nos sigue uniendo es enfrentar la desigualdad brutal que existe en este país. Pero ¿cuál es el mínimo común denominador entre el Partido Comunista y la democracia Déjame cristiana? decirte algo sobre tu pregunta. Si nosotros reducimos los problemas que han habido durante este gobierno al Partido Comunista, estamos haciendo una simplificación que yo no comparto. O sea, aquí ha habido un déficit de política que no solamente es la influencia o no del Partido Comunista. Y hoy día pagamos la cuenta
de haber avanzado sin la generación de acuerdos necesarios, de déficit técnico en muchos proyectos, de esta lógica de la retroexcavadora, que después nos dimos cuenta que no era la más adecuada. Hay una anomalía porque el Partido Comunista en ninguna parte del mundo está aliado con la democracia cristiana. Bueno, pero yo en eso, mira, creo que uno puede generar acuerdos cuando están claros sobre la mesa. Ya, pero ¿hay alguna posibilidad de un acuerdo ahora? Bueno, eso tendrá que definirlo el Partido Comunista sobre los temas que uno ponga. Pero sectores de izquierda, perdón, pero Francisco, los sectores de izquierda, por lo menos Uruguay, del Frente Amplio, sí están. Sí, pero la son parte de democracia una cristiana en alianza. Uruguay cabe en este estudio. Ya, o sea, son Ya hemos hablado sobre eso. Pero hay experiencia. algo el hijo de Tabaré Vázquez, que ahora se anunció democrático. Pero hay un tema Usted acá. dice, Lo que no depende puede del ser, Partido Comunista, pero lo que ¿cómo no- eso? Porque lo que no puede ser, por ejemplo, es que un partido que está en el gobierno, que está respaldando el gobierno, haga una declaración contraria a la Cancillería respecto a la política internacional. O sea, yo no le voy a pedir al Partido Comunista que cambie la defensa de dictaduras de izquierda. Yo sé que ahí hay diferencias ideológicas que no vamos a cambiar. ¿Y está dispuesto a Donde pactar con tenemos ella aún a pesar de esa diferencia? Pero lo que no puede ser es que si ellos están en el gobierno, hagan una declaración en contra del propio gobierno. O sea, ahí me parece que hay un límite. Pero yo lo que no entiendo es que acá todo el tiempo, esto lo hemos hablado acá otras veces, le echan la culpa al Partido Comunista cuando adentro de la DC tienen una bolsa de gato, ni siquiera el gobierno. O sea, yo creo, es como lo que los une pareciera, o le diera un sentido, pero bueno, podríamos adentro, hablar de los partidos políticos en general, Bueno, de la política en general. pasémoslo en general, pero te lo pregunto así como bien directamente porque yo creo que son más las rupturas internas que las que se le adjudican siempre al Partido Comunista. Adentro mismo de tu partido tú podrías decir que hay un mundo que no tiene ningún problema mayor con la nueva mayoría, que le parece, se siente muy cómoda con la nueva mayoría, y hay otro grupo que no. ¿Hay algo de eso, no? Ahí yo fui súper franca al principio, yo suelo ser bien autocrítica y realista, en que no podemos reducir a la participación del Partido Comunista los problemas que han habido. Y creo que ese es el desafío que tenemos hoy día. Cuando uno habla de rearticular a las fuerzas de centro-izquierda, eso tiene que ver con generar algo que sea mucho más parecido a una alianza sólida de gobierno que se proyecta, que asuma los déficits que han habido en el trabajo político, que se plantee objetivos de mediano plazo. Bueno, la evidencia indica que les ha ido re mal con esa alianza. Y yo quería hacer una cosa. ¿No le molesta cuando Tellier le dice irrespetuosa, tendenciosa y excluyente? A raíz del incidente ese menor de Carol Cariola. Yo, mira, no voy a caer en la descalificación, no voy a caer en ese juego. Usted no ha caído en la descalificación, pero cuando un presidente de un partido de la misma coalición le dice estas cosas tan fuertes, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Esto es muy fuerte, porque yo creo que está equivocada, discrepa, tengo una opinión distinta. Pero aquí dice irrespetuosa, tendenciosa y excluyente. Yo no voy a caer en esa descalificación, me parece que no es el juego de la política. A mí me interesa mucho más, me interesa mucho más hoy día. Lo que le decía Osandona Piñera, ladrón. Ya, pero o hay una frase notable, pues, ¿no? Te metieron reo, ¿no? Eso se lo vamos a preguntar a Piñera. Pero aquí estamos con la candidata Goich. No, pero mira, ahí yo quiero hacer más bien un comentario general respecto al nivel del debate que había. Ustedes nos han visto en los debates presidenciales y yo en eso he sido súper crítica también. O sea, hoy día estamos postulando para ser presidenta de la República. Eso es marcar el futuro de Chile, ser capaz de salir de la chimuchina, de la descalificación, de la pequeña. Entonces, no me parece que ese tono contribuya al debate, tampoco el tono de la amenaza. Lo que he pedido es sentémonos a hacer una discusión de contenido. Hoy día cuando todos te dicen acordemos para segunda vuelta sin que haya una discusión de fondo. Lo que pasa es que es como repartirse el poder por el poder. Es que empiezan a hablar de contenido y parece que no hay posibilidad de acuerdo, realmente, sí. O sea, las diferencias parecen muy amplias. El tema es primero ponerse de acuerdo en cómo queremos gobernar. Y para mí hay cosas claves ahí. Una, el recuperar la mirada de mediano plazo. Segundo, colaboración público-privado. 3, respeto a la institucionalidad. En eso, o sea... Eso es muy general. No, pero no es tan general. No es tan general. Te lo digo súper concreto. Ni Barrancones, ni la citación express en Dominga. Súper concreto. Ya, pero, y eso ha sido uno u otro gobierno. Eso debilita la institucionalidad. Estamos hablando para adelante. ¿Tú sabes cuánto se votó en recursos públicos por cargos de alta dirección pública que se despidieron, se cambiaron en este gobierno y en el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Sabes cuánto? No, pero 2.000 millones de pesos. En ambos gobiernos, mitad y mitad, lo mismo. O sea, estamos hablando de cambiar eso, de cómo recuperamos además un país donde a mí me gustaría como presidenta sentar las bases, pero te estoy
planteando lo que a mí me gustaría hacer. Por eso, pero a partir de cosas ¿por donde... qué no lo han hecho? Perdón, hoy día un presidente no va a poder llegar y despedir al 63% de los cargos de alta dirección pública. Porque cambiamos la ley y porque se limitan los cargos que se pueden cambiar. Gloria Sí, justamente la lógica de fortalecer. Carolina, quisiera saber cómo lees, porque ha sido clara las declaraciones respecto a esta iniciativa de varios parlamentarios, entre ellos la Democracia Cristiana, de tratar de adelantar un acuerdo. Primero, ¿cómo lo lees? Y segundo, si no te parece muy tarde y tratar de llegar a un acuerdo entre primera y segunda vuelta cuando se trata de generar un acuerdo programático mucho más sustantivo en el fondo por una coalición que quiere gobernar el día de mañana y quiere ofrecer una alternativa al país. Mira, hubiera sido mucho mejor aprovechar el tiempo en hacer debates con Alejandro. ¿Cuántas veces tuvo que invitarlo? ¿Cuántas veces? No, pero yo creo que... pero es que, o sea, cuando empezamos a pensar en el poco tiempo, yo creo que hoy día hicimos las cosas distintas y asumámoslas. Pero entonces, lo que pasa es que nos vamos a contar, nos vamos a sentar al día siguiente, el 19 de noviembre, y no tengo duda de que vamos a poner el interés del país sobre la mesa y nos vamos a poner de acuerdo como tengamos que ponernos de acuerdo, pero no previo. Pero o sea, ¿cuál es el aquí problema no para podemos... entender? Es que no podemos, establecer mínimos comunes. Yo creo que no puedes reemplazar tú la voz de los ciudadanos. Hoy día estamos compitiendo y yo siento que, mira, desde validar las encuestas como un mecanismo para bajar candidatos, porque eso fueron en ese momento, hasta esto de ponernos de acuerdo previo. ¿Cuál es el problema exactamente de ponerse de acuerdo? ¿Por qué reemplaza la voz de los ciudadanos? ¿No? Porque hoy día estamos compitiendo y estamos compitiendo democráticamente, en buena ley, tratando de generar un buen debate. ¿Usted sentiría como una capitulación? O sea, ¿Ponerse de acuerdo antes del 19 como decir aquí que independiente de lo que voten los ciudadanos, vamos a hacer lo mismo. No, pero Alejandro hoy día pero incluso le puede dar garantías al ciudadano respecto a lo que viene para segunda vuelta, porque hasta el día de hoy, probablemente, y el gran fantasma de esta elección va a ser la cantidad de gente que puede ir a votar, en la abstención fundamentalmente. Puede ser más atractivo para un ciudadano que tiene dudas sobre la dispersión de la nueva mayoría, de pronto llegar a algún tipo de acuerdo en algunos puntos, pensando en la segunda vuelta. Entonces, ¿por qué puede ser tan malo en rigor, independiente del resultado, que pasa a segunda vuelta, llegar a establecer algunos mínimos comunes de una coalición que quiere seguir gobernando? Así lo hizo Piñera y Lavín. Eso me gustaría contestarlo a mí. Tenemos una primera diferencia. Nosotros cuando optamos por llevar una candidatura propia a primera vuelta es porque teníamos diferencias con seguir en la inercia. Lo que tú me planteas a mí es como seguir en la inercia sin haber hecho autocrítica de las cosas donde hemos cometido errores. Eso no excluye las cosas que hemos hecho muy bien y que vamos a mantener. O sea, aquí lo que hicimos fue de alguna manera rebarajar el naipe en un momento en que era absolutamente necesario. Pero Alejandro, ayer en este programa se le preguntó en estas actualidades Beatriz Sánchez o Carolina Goich. Y dijo Carolina Goich es mi aliada. Con lo que estaba diciendo de alguna manera yo evidente que si pasa es mi candidata si fuera segunda vuelta. Y por lo de las concesiones hospitalarias contestó a favor de las concesiones hospitalarias para construirlas. No termino de entender algo que signifique una capitulación. A veces ha planteado que sí, otra vez ha planteado que no. Perdón que lo diga aquí. Pero tú votarías por él en segunda vuelta si pasara a la segunda. Mira, no todos tus votantes, no tú. Para mí hace falta una conversación ahí previa. Lo que sí te puedo decir es que para quienes tienen el fantasma de que la DC va a votar por Sebastián Piñera, están equivocados, despejarlo. Porque yo siento de repente que en estos esfuerzos o que en la firma de la carta está esa duda. Y perdón, o sea, ahí está súper claro, nuestro espacio es el de la centroizquierda, pero lo que yo no quiero hacer es renunciar a que hagamos las cosas distintas. Y siento que esto de generar acuerdos es volver como a la política tradicional, en cuatro puertas, o sea, en un espacio cerrado, ¿no es cierto? Puertas cerradas, generar acuerdos en la cocina. Pero es que la cocina de alguna manera, de alguna manera es un acuerdo popular antes de las elecciones. Yo comparto plenamente esa tesis. Ahora, sin embargo... no, como decía un presidente... Pero otras veces hemos tenido diferencias con Mariana y le hemos conversado siempre. Muy bien. A veces hemos tenido diferencias. Pero yo quiero preguntarte qué opinas de los parlamentarios que firmaron para promover ese acuerdo previo a las elecciones. Parlamentarios de la DC. Sí. Yo lo he dicho públicamente. O sea, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con, más bien, esto de establecer, ¿no es cierto?, previo a las elecciones, un acuerdo, valga la redundancia, tal cual como tú señalas, que es de cúpula. O sea, compitamos hasta el 19,
y después el 19 nos vamos a sentar a la mesa sin problema. Francisco Correa. No, Ahora, es que- con los mismos parlamentarios he estado haciendo campaña, te pongo el ejemplo, Sergio Ojeda, en San Juan de la Costa, estuvimos hace 2 o 3 días, una actividad maravillosa, ¿Y no se lanzando siente nuestra traicionada propuesta. por eso que firmaron? Hoy conversamos y es parte de nuestra diferencia, pero hemos estado en terreno y para mí eso es lo valioso, desplegándonos Carolina, con mucha a mí fuerza no me y queda energía. suficientemente claro cuál es realmente el leitmotiv de esta candidatura, porque usted habla de rebarajar el naipe, pero no se rompe con el gobierno, se sigue con el gobierno. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre Carolina Goich y Guillé? O sea, mira, Más allá de las concesiones cuando tú me hospitalarias, porque no me cuando tú parece me que es un planteas tema... romper o no con el gobierno, nosotros somos personas serias en política. No, pero si hay Y muchos vamos a partidos serios en el mantenernos mundo que hasta han- el último Carolina, día. hay muchos partidos serios en el mundo que se han salido de los gobiernos, y la política es dinámica. Pero en esto nosotros no es una falta de seriedad. asumimos un compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir y yo creo que se ha ido valorando el aporte de la democracia cristiana a la discusión y mejora de cada uno de los proyectos. Si hay alguien que en educación nos ha permitido generar acuerdos, ha sido Ignacio, y lo hemos visto y me alegro mucho que los últimos proyectos hayan surgido de acuerdos bastante más amplios. Eso es lo primero. Serio, vamos a respaldar hasta el último día y lo vamos a hacer lealmente, lo que significa también plantear diferencias cuando hay que plantearlas. ¿Y cuál es la gran diferencia? con Guillé? Lo segundo es que aquí hay un universo de gente que no está representada en una candidatura que yo entiendo lógico, compite más hacia la izquierda. Y por otro lado tenemos a Sebastián Piñera, que es la derecha más ultraconservadora hoy día, que quiere no solo terminar con la gratuidad, sino que Eso no además... es verdad. No, sí, no, pues Carolina, planteémoslo. pongámonos A ver, serios. pero dime si no es Pongámonos verdad, serios. pero si no es verdad cuando dice que quiere revisar la interrupción, la despenalización de la interrupción del embarazo No en es 3 verdad. causales. Pero si Quiere así lo ha revisar- planteado. No, Carolina, Así quiere lo ha revisar- planteado. Quiere revisar el tema del acompañamiento, que este gobierno además le bajó el presupuesto, pero eso no es verdad. Entonces, tú invocabas la seriedad en los comentarios, y entonces tú también tienes que ser seria. Tiene una postura No es distinta. verdad. Tiene una postura distinta y No, yo pero hoy eso no día, lo- hoy pero yo te día estoy lo diciendo que no veo es verdad. y entiendo por qué. Entiendo muy bien por qué lo hace como estrategia electoral. Porque movilizar al electorado de derecha, de la UDI, es algo necesario para tener la votación que necesita. Y eso Igual le que resultó. movilizar al Partido Comunista. Y eso le resultó. O sea, a mí me sí. parece sorprendente que Y a yo ustedes lo les entiendo, parezca bien. pero Sergio, yo lo entiendo súper bien en No, el pero caso de Guillén. También lo otra entiendo como cosa estrategia. es decir, Ahora, lo que yo tengo que tú dijiste responderte que es... era una aplanadora lo que- 2.0. Deja que termine. Lo que yo tengo que responder aquí es cuál es el espacio que nosotros representamos. Es que eso es lo que no- a mí Y no ese me es queda el espacio de la suficientemente gente más moderada, del centro político, que además hace que efectivamente nosotros construyamos una mayoría de centro-izquierda y no solo de izquierda. Pero para seguir Entonces, con eso- cuando Perdona, decimos que vamos a llevar candidaturas es porque yo no voy a renunciar a representar a mucha gente que no se ve ni en una candidatura ni tampoco en la otra. Sergio Melnik. Entonces tú también dijiste que Carolina Goich asegura en Valparaíso que el gobierno de Piñera es una empresa de demolición 2.0. ¿Por qué demolición 2.0? Si los autores intelectuales y reales de la retroexcavadora son ustedes. Bueno, Ustedes aprobaron leyes sin revisarlas. Además, aprende súper rápido, es re bueno para copiar algunas cosas. No, eso sí. Podemos hablar del auge del auto mayor, por ejemplo, que es de Iniciativa del Lago. Pero mira, escucha, O sea, escucha a perdona, Sebastián Piñera. Si alguien Mira, ha tomado Sergio, iniciativa del lago son ustedes. déjame contestarte. Escucha, o sea, la mirada de un país que se cae a pedazos, ¿ah? Donde pareciera que el patrimonio del buen manejo económico es exclusivo de la derecha de Sebastián Piñera. Bueno, en comparación a Bachelet, sin ningún lugar a dudas. No, o sea, ¿quieres que revisemos los datos? Sí, revisemos los datos. Revisemos los datos. Sebastián Piñera entregó una economía que iba cayendo en los últimos trimestres. Eso dice el IMASEC. Acá perdón. Bachelet la va a entregar. Si quieres, después, ahí me da lata entrar al revisar a mí los no me da datos. lata porque- Mira, pero en eso lo términos de dijo- empleo, eso lo escúchame, dijo en Televisa. términos de empleo, no, Sí. lo dijo Ricardo French David y están los datos lo del dijo IMASEC, yo lo tengo que lo puedes citado acá. revisar. ¿Mm? ¿Ah? Lo Por tengo otro citado. lado, en términos de empleo asalariado, fueron las cifras más o menos iguales. son todos Un los- punto mayor. pero ahí hay un error punto muy mayor. grande. ¿Me Se han entiendes? perdido- Si queremos No, si pero queremos Carolina, no es que eso entrar... es súper importante aclararlo, Espérate, porque, si porque queremos no tiene entrar nada que ver una al cifra con la debate de otra. los datos, entonces les doy solo un ejemplo, pero es que perdón, no es de es que eso datos. es súper importante porque el porcentaje de empleo asalariado es equivalente, pero la base total es muy distinta. Entonces, y sobre todo que además los empleos asalariados son todos del gobierno. O sea, en su 70% son Claro, empleos del y gobierno. miramos Entonces,
hay crisis económica en un lado, en otro no, hay que una ser economía que riguroso, venía con el cobre hay que para ser riguroso arriba. con los datos. O sea, ¿Dónde hay crisis económica? no, o sea, le tocó un escenario mucho más complejo a Bachelet, perdón. ¿Pero crisis Sebastián económica? Piñera recibió en eso una economía en alza. Es cierto. Pero mira, Perdóname, solamente, yo le voy a preguntar aquí, ¿quiénes que- fueron voluntarios para el censo? Ninguno, solo yo. Yo fui voluntaria del censo. ¿Cuánta plata se perdió en el censo? 35.000 millones. Entonces yo al menos En el censo esperaría, anterior, en el en el anterior, 2012. claro, yo al menos esperaría un curiosamente- mínimo de autocrítica, porque Pero cualquiera fíjate se que puede este censo- equivocar. el censo del 2017 Cualquiera de este se puede año, no, equivocar. el censo de este año tiene peor cobertura que el 2012. Pero por favor. Bueno, pues salieron los ¿Ves? datos. Entonces, eso es. Lo que yo quería, Sergio, es que aparezca aquí el discípulo de Sebastián Piñera. Yo feliz, orgulloso. Todo fatal, todo está mal, no hay nada bueno. Yo Si creo eso que- es lo que escuchamos Claro. todos los días, este país se cae a pedazos. Yo creo ¿Ustedes que es creen verdad. que se cae a pedazos? Pero es Ahí, que- claro, ahí es que es es donde verdad. yo tengo la diferencia con Sebastián Piñera. No, este es un país que ordenado, que cuánto funciona, crece el país? donde tenemos que recuperar. ¿Cuánto la deuda? Espera, donde tenemos que ¿Cuánto es el recuperar. déficit fiscal? Si me dejas hablar, tenemos que recuperar. Y lo que a mí me interesa es la mirada a largo plazo. O sea, es cómo nosotros desarrollamos el Chile de la infraestructura. Y tenemos una propuesta en mi programa de gobierno que es de infraestructura pública, de recuperación de trenes, tranvías. ¿Cuánto van a invertir que- en infraestructura? 7.000 millones y yo aspiro a llegar al 5% del PIB en 7.000 10 millones años. por año. No, en la propuesta completa. 7.000 en 4 años. Pero además Eso no es nada. es una Chile tiene que propuesta, invertir 200.000 en 4 es años. una propuesta a 10 años que armamos. Pero mira, podemos hacerlo. Podemos Oiga, hacerlo. Sergio, pero Sergio, solamente... hay más panelistas en el programa. Solamente tres titulares. Déjame solamente terminar A ver. esto. Lo que yo planteo es en esto pensemos un poquito más en grande como país. No nos quedemos en la chica. Nosotros tenemos que ser la gran plataforma de servicios para el Asia-Pacífico. Eso significa inversión portuaria, que no es solamente San Antonio, Valparaíso, sino que una gran plataforma de servicios portuarios. Corredores bioceánicos. O sea, cuando pensamos en el Chile solar, 1.700.000 megawatts podemos generar nosotros en el desierto. ¿Cómo utilizamos el litio? Somos los primeros productores de baterías de litio. De eso estamos hablando y además ahí vamos a estar todos de acuerdo. Yo creo que frente a eso no tenemos diferencia. Fernández. Tú dijiste que cuando se te preguntaba por la relación con el gobierno, que ustedes eran serios y que por lo tanto lo acompañaban hasta el final, pero se veía como una cierta... Y en esto yo te he notado un poco clara en la campaña y quisiera saber, ahora que se habla tanto del legado, si a ti te parece que este gobierno deja un legado valioso, plausible, que te interesa, o más bien es un gobierno muy deficitario, más bien calamitoso, del que te hubiera gustado que fuera todo distinto y ojalá no haber formado parte. No, deja un legado muy importante. ¿Qué Muy consiste en qué? importante. ¿Qué es lo que tú le O sea, reconoces? lo que hicimos en materia educacional, que uno puede decir efectivamente tuvo deficiencia en su diseño, pero es enfrentar reformas de fondo. Lo que hicimos en materia de despenalización, yo creo que es súper importante. O sea, ¿tú te sientes Una orgullosa de ese situación gobierno? anacrónica. Lo que hicimos en materia de reforma al sistema binominal. O sea, eran cambios que llevábamos años. ¿Te sientes años orgullosa tratando de haber hacer. participado de Cosas este que hicimos, gobierno? por supuesto. Yo en eso no voy a renegar, al contrario. Ley Ricarte Soto, para ponerte solo un ejemplo, o sea, una política pública de salud universal de la que yo participé y varios de los proyectos de ley, además, que hoy día están en el listado de cosas, son iniciativas de uno, de las que hemos participado activamente. Te quiero llevar un tema que tiene que ver con el género, fundamentalmente. La presidenta Bachelet acaba de decir, y cito, dice, soy presidenta no por ser mujer, sino que casi a pesar de ser mujer. Tú que has sido diputada, presidenta de partido, senadora y ahora candidata presidencial, ¿cómo tú padeces esta idea del patriarcado, las formas que tienen como, en el fondo la opresión más bien que tiene que ver con los temas de género? Sí, bueno, ¿cómo lo ves tú? Yo tengo un amigo muy querido, siempre lo cito, que me dice con lo que tú has hecho en el partido, enfrentando situaciones complejas en materia de estándar ético, de revisión de candidatura, atreviéndote finalmente a hacer las cosas distintas, con lo que has hecho siendo candidata, tú deberías ser un gran líder, pero eres mujer. O sea, nosotros, el machismo impera en los partidos políticos, está. Ahora, yo no soy de las que me quejo, al contrario. Creo que en esto nosotros vamos abriendo camino y me alegro mucho hoy día tener ley de cuotas con todas las deficiencias para nombrar mujeres, pero el mundo para las chicas de hoy día es muy distinto y va a ser muy distinto en la participación política, de todas maneras. Mariana Elber. Oye, el slogan de Yo me atrevo, ¿a qué se atreve Carolina Goich? Hoy día, Mariana,
bueno, primero me atreví a ser candidata en circunstancias difíciles y hacerlo con mucho entusiasmo. Pero hoy día a mí me gustaría decirte que me atrevo a enfrentar el narcotráfico con toda la fuerza. Yo creo que ese es el tema. ¿Cómo? Ese es el tema, y enfrentarlo de forma distinta. Yo he dicho, aquí no hay una receta mágica. Candidato que venga, se sienta y diga, esto lo voy a resolver así, es mentira. Porque es quizás de los flagelos, los problemas sociales más complejos. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Pero hoy día yo creo que ahí nosotros efectivamente tenemos que generar más Estado en las poblaciones, en los sectores donde está inmerso. Yo digo, a mí en materia educacional, lo que me interesa es que abordemos la situación de los chicos desertores. Son 36.000 niños en la región metropolitana que están fuera de la escuela. ¿En el narcotráfico no estaría dispuesta a legalizar la droga? La marihuana, por lo menos. Yo creo que eso no resuelve el narcotráfico. Yo soy contraria al... No sabemos por qué no se ha aplicado nunca. No, yo soy contraria a la legalización del autoconsumo, porque no así en el tema medicinal. Déjame ser súper claro, yo creo que en el tema medicinal nosotros lo debimos haber legalizado hace rato, porque además eso nos permite un mejor control también de lo que la gente utiliza. ¿Entonces lo van a penalizar? ¿Van a penalizar el consumo y eso? No, o sea, yo lo que me complica ahí es que hemos asociado la despenalización con el tema medicinal. Entonces, la baja en la percepción de riesgo de los jóvenes ha hecho que aumente significativamente el consumo en los más jóvenes, que son los que me interesan. Después de los 18 años, los efectos de la cannabis son distintos. ¿La prohibición resuelve el problema? O sea, yo creo que lo que no podemos hacer es llevar las plantas a las casas y que el mensaje sea de que esto es bueno. Sí, pero ahora mira, autocultivo. En este tema, si hablamos de consumo de drogas, yo ahí lo que hice fue juntarme con el expresidente de Islandia. Tengo una experiencia fantástica, fantástica. Ellos tenían niveles tanto más altos que los nuestros y lograron bajarlo con un programa con 3 cosas muy básicas, muy simples. Primero, que todos los niños estén al menos 1 hora con sus papás al día. Yo diría, oye, súper simple, pero qué necesario que es. Por eso queremos bajar tiempos de transporte 1 hora al día. Es mucho mejor llevar la marihuana a la casa que tenerla en las pandillas. Lo segundo que planteó es el mensaje para los jóvenes, no es la prohibición, sino es el posterga, después de los 18. Tanto alcohol como marihuana y el cigarro también, porque al final todos hacen daño. Y lo tercero es que todos los jóvenes tuvieran una actividad recreativa, deportiva, de danza, en que participaran en algo. Sí, pero aquí estamos hablando de un problema mayor, que uno es el consumo de la marihuana, pero otro es cuando, por ejemplo, tenemos por primera vez una institución como un municipio en el cual habría una vinculación con narcotraficantes. Entonces, yo creo que tenemos experiencias como la de Colombia o en otros países, o México, donde la droga ha liquidado las instituciones. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Porque aquí hay una ley de droga, hay un ministerio público, pero ¿qué está pasando? Sí, o sea, ahí uno dice qué pasa con los fiscales, qué pasa con las policías respecto a las técnicas de investigación y probablemente hay que atreverse también a pedir un poco más ahí, porque muchos saben dónde están las redes, cómo funcionan y sin duda eso es una parte, ¿ya? Pero la otra es también cómo tú generas un proyecto para los jóvenes. Incluso las policías tienen, por ley, la facultad de poder infiltrar esas bandas. Exacto. Y resulta que Está perdida. algo ha pasado eso. Sí, Ahora, cuando está infiltrado en una institución como una municipalidad, o sea, yo creo que esos son niveles donde uno tiene que sacarse la venda de los ojos. Y decir, en un país que pensábamos que no era corrupto, no solamente tiene que ver con las platas en campaña, o quizás eso ya parecen casi problemas menores respecto de narcotráfico, efectivamente, en instituciones públicas. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que dar señales muy contundentes de que esa situación es inaceptable. ¿Tú has fumado marihuana? ¿Tú has fumado marihuana? ¿Y te parece que efectivamente algo que merece poner el grito en el cielo comparado, ponte tú, con el alcohol? O sea, yo soy súper restrictiva con el tabaco también, porque el tabaco genera daño a la salud. O sea, produce cáncer y la gente, si tuvieras conciencia de eso, no debería fumar. Lo mismo el consumo abusivo de alcohol. Hay muchas cosas que hacen mal. ¿Prohibiría el consumo del cigarro? No, pero estamos tramitando una ley que es mucho más dura,
que prohíbe que cuando tú vas a un Ya es negocio hoy súper día, progresivo. oye, cuando tú vas a un negocio hoy día donde van los niños, que es mi mayor preocupación, porque toda la publicidad No, estamos de está acuerdo. dirigida a los niños. Entonces, fíjate en el mesón, hay cigarros por todos lados, o los cigarros de juguete, o estos que son a vapor, electrónicos, todo eso está hecho, el mentol en los cigarros, para que tu primera experiencia sea más placentera, por decirlo de alguna manera, para que no te moleste. Entonces, yo en eso soy partidaria de ser muy dura, sobre todo en la protección de los niños. Carolina, de los volviendo a un jóvenes. tema que tú deslizaste recientemente respecto a cómo va a votar la ADC en una eventual segunda vuelta que tú dijiste, la ADC no votaría por Piñera. Sin embargo, lo que hemos visto desde el año 89 a la fecha es que los votantes demócratas cristianos son distintos a los militantes demócratas cristianos y se han perdido 900.000 votos de la democracia cristiana. Entonces la pregunta es, claro, a lo mejor la militancia no va a votar por Sebastián Piñera, pero ¿no crees tú que los votantes tuyos no van a terminar votando por Piñera? Yo creo que se quedan mayormente en la casa. Que eso es el riesgo, que no participen. Bueno, Y nosotros es- lo que tenemos que hacer es reencantarlo. Y es parte de lo que yo he aportado tanto a la conducción partidaria como a la candidatura. ¿Y alguien que vota por usted, se puede encantar con Guillé? Pero ¿En tenemos segunda que darle, vuelta? o sea, yo creo que ahí va a ser fundamental el debate más bien de propuesta y de garantía de gobernabilidad. Ya, pero Porque entre la una es primera- propuesta entre la y primera otra la es segunda- gobernabilidad. Senadora, entre la primera y la segunda vuelta hay un mes. O sea, digamos que después del 19 de noviembre las cosas se van a suceder por lo menos rápidamente, velozmente. A esas Mira, en alturas... Alemania, a en esa- Alemania lo hacen siempre, en otros países lo hacen siempre. Pero ¿cuál es la gran Bueno, pero la diferencia, CDU Carolina? con Yo el no la CPD veo. llegaron a un acuerdo hacia el ¿Cuál es la gran 2005, diferencia entre ¿sí? Guillé y tu candidatura? Unos cuantos puntos hay varias. claros. Hay varias. Mira, A ver, pero una uno- voz externa. A ver, Unos No, yo, puntos por claros. ejemplo, en el tema de reforma a la Constitución, hay diferencias. Por ejemplo. Por ejemplo, nueva Constitución, Asamblea Constituyente versus una nueva Constitución, pero manteniendo parte de la Constitución actual, que es lo que plantea la propuesta. Pero una Manteniendo asamblea el Tribunal constituyente no es Constitucional, abierta respecto a mantener mejorando. una Pero parte de la por ej- O sea, hay un Constitución. tema, esa yo diferencia que en tú dijiste, esto... hablen de uno, por favor. ¿Ah? Esa diferencia no queda clara la que tú estás diciendo porque no se sabe cuánto de la Constitución actual permanecería en ninguna de las propuestas constitucionales. Está bastante detallada la propuesta de Carolina Ocho. Lo que pasa es que se dio a conocer hoy día. O Pero además ayer, hay no un sé. tema, yo no voy a Pero satanizar a los privados. Y en eso me parece que Alejandro tampoco ha sido claro. Y yo entiendo por qué. Ahora, No lo voy a y en ese satanizar, creo que sentido- hay un y en tema, ese hay un tema de sentido- colaboración público-privada que es necesaria. Hay un punto también de autocrítica, que para mí es fundamental. O sea, cuando hablamos de gobernabilidad, no es solamente juntemos todos los votos, sino cómo vamos a garantizar que bueno, trabajamos pero- juntos, que procesamos nuestras diferencias, que es lo que yo he pedido desde el día 1 que dije que quería ser Pero candidata. justamente, Porque no ha tenido Carolina, por respuesta. eso, mirando la experiencia alemana, la demás que entiendo que te sientas más cercana probablemente a la experiencia de Angela Merkel, el año 2005 la CDU y SPD llegaron a un gran acuerdo programático a 40 días, coincidentemente a lo que nos queda ahora para la elección presidencial, un documento de 130 páginas con prioridades súper claras para poder generar gobernabilidad. La gobernabilidad no se genera en 30 días, menos cuando se trata de un pacto electoral. Volvemos a la discusión entonces, ¿cómo se genera gobernabilidad si no tenemos posibilidad más que hacer un acuerdo electoral? ¿Y por qué no generar esta discusión antes y que se establezca claramente, al menos de tu candidatura, cuáles son las 3 o 4 puntos que son para ti renunciables? Pero mira, mis propuestas son 38, están publicadas todas. Sí. A mí ¿Y de me esas encantaría cuáles son conocer, conocer también las de Alejandro Pero Neso, justamente, ¿te pero ¿cuáles fijas? son las irrenunciables para ti? Y están publicadas. Las de Guillén están no para están. que todo el mundo las conozca. En esto no hay misterio. Nos Pero quedan no algunas están. solamente que tenemos que Pero subir ¿cuáles son los al- puntos que para ti, desde tu propuesta, son irrenunciables? Aquellas cosas que... Porque obviamente un proceso de segunda vuelta requiere cierta negociación y conversación. ¿Cuáles son los puntos para ti irrenunciables de esa propuesta que tú planteas de 38 puntos? Obviamente no pueden O sea, ser todas. no te voy a revisar ahora cada uno de los puntos, pero sí para mí hay un tema que pase para sentarse a la mesa, que tiene que ver con cómo hacemos gobierno, cómo trabajamos juntos. Y ahí vuelvo, ¿Y eso no puede qué? ser, que ¿Cargos, cupos, nosotros, no, ni cargos ni cupos. ¿En O qué sea, sentido? ¿En qué si a mí, sentido? a mí ¿Cómo lo hacen que me gobierno? molesta es que hoy día yo siento que esa es la conversación sobre cargos y cupos, que no aprendimos la Pero es que- lección. pero totalmente de acuerdo, pero entonces, ¿qué es? Si vamos a estar juntos y no vamos a tener la situación donde un partido vote en contra, la bancada completa en contra de un proyecto prioritario para el gobierno.
o cómo avanzamos. Yo insisto, creo que el tema de salud es muy gráfico, porque ahí demostramos cómo frenamos avances que eran necesarios para las personas. Estuvieron 4 años, perdona Gloria, estuvieron 4 años en la misma discusión, los 4 años de la nueva mayoría, en la misma discusión sobre la disciplina partidaria. ¿Sí? Por ejemplo, en el Partido Comunista, que es el caso que usted está citando sin nombrarlo, y en el caso del tema de la salud, donde la reforma a la ISAPRE no salió en el gobierno. Entonces, ¿qué hace pensar que o satanizamos las concesiones? Cuando vengo a Antofagasta, y en Antofagasta el hospital se construyó con concesiones, está ¿qué listo? hace pensar ¿qué hace pensar que en un siguiente periodo sí puedan lograrlo? Bueno, yo esperaría que esté la capacidad autocrítica. Pero y a mí, espera, Gloria, a mí me sorprende la incapacidad que ha habido de algunos sectores de hacer esa autocrítica. Cuando el riesgo es retroceder respecto a las cosas que hemos hecho, que gane la derecha. Pero yo esa invitación, más bien a hacer la discusión de fondo, que es casi una muletilla que uso yo, la he hecho siempre. La hicimos planteando, hagamos debate, no se hicieron. Entonces, hoy día, yo, ¿sabéis que en esto desdramatizo? Dediquémonos de aquí al 19 de noviembre a recorrer el país. Si nosotros acotamos el universo que representamos, finalmente le damos ventaja a Sebastián Piñera. Totalmente. Lo que tenemos que hacer es ampliar el arco de representación, y eso es lo que estamos haciendo con nuestra candidatura. Es que justamente por eso, Carolina, porque en el fondo uno de los grandes problemas probablemente de la coalición de la nueva mayoría con el gobierno del presidente Bachelet fue haber definido un qué, con un par de ideas, y no el cómo se hacían las cosas. Por lo tanto, esto enfrentó al gobierno a una coalición que está muy desordenada, para ser franco, digamos. Entonces, probablemente la discusión que viene ahora, o la discusión que necesita ese nivel de profundidad que tú señalas, es señalar cómo se van a hacer las cosas. Yo dificulto, honestamente, que en 30 días, de cara a una elección, de cara además a una campaña que se desata casi inmediatamente pasada la primera vuelta, eso se puede hacer. Entonces, ¿por qué no poner esas ideas? ¿O por qué justamente la lógica de tu proactividad no poner esas ideas sobre la mesa para interpelar al resto de los candidatos? ¿Pero por qué no hacerlo de cara a la ciudadanía discutiéndola? Total. O sea, para eso son las elecciones. A mí me sorprende eso, y además yo no he escuchado mucha autocrítica respecto del cómo. Me encantaría escucharlo. Sí, entonces, ese es el punto. Sergio Melnik. Yo creo, Carolina, que es un poco majadero seguir con esta historia de que viene la derecha, hay que retroceder, entonces todo es contra la derecha y no a favor de cosas. A mí me parece que cuando tú dices que lo de Juan Andrés Camus es terrorismo económico, lo que tú dices es el mismo terrorismo. Que van a venir a retroceder todos, a negar las reformas sociales. Ya gobernó una vez y no pasó eso. El postnatal de 6 meses fue en la época de Piñera. El ingreso técnico familiar fue en la época de Piñera. Las 400.000 becas fueron en la época de Piñera. Entonces, decir que viene este personaje a retrotraer todo y a pasar la demolición 2.0 me parece tan terrorista como acusar a terrorista a Camus. Sí, pero mira, si es la derecha 2.0. El postnatal de 6... Mira, déjame contestarte. Postnatal de 6 meses. Yo homenaje a la ministra Carolina Smith por la capacidad que tuvo de negociar y modificar el proyecto que inicialmente presentó Sebastián Piñera. Yo le voy a reconocer siempre que lo presentó. No está por ese tema. Déjame contestarte, porque ahí están las diferencias. El proyecto que primero se presentó era un proyecto que seleccionaba a las mujeres de acuerdo al contrato que tenían. Terminamos con un proyecto que reconocía un derecho de todos los niños. ¿Ah? Y parto reconociendo a la ministra, pero el proyecto que entró es muy distinto al que salió en un tema donde eso es natural. Yo tengo algo que decir, te fijas, un tema que he trabajado. Cuando tú no tienes mayoría en el Congreso, tienes que negociar. No, pero es que la lógica... En el Congreso que viene, es la lógica del crecimiento por crecimiento, y la teoría del chorreo, que yo no comparto, a la teoría de un crecimiento inclusivo, donde tú garantizas derechos, donde la generación de riqueza va de la mano del bienestar social. Hoy día yo no lo veo en la propuesta. Son puros slogans generales. No, te doy un ejemplo. La pregunta es cómo. Voy a un caso concreto. Propuesta en medicamentos. Sebastián Piñera, ¿qué nos propone? Que tengamos un monitoreo de precios de los medicamentos para que exista mayor competencia. Tú puedes hacer eso, pero si no instalas una política de genéricos para que estén los medicamentos más baratos en la farmacia, oye, tú vas a quedar con los medicamentos de marca. ¿Me entiendes? Entonces, establezcamos... tienes que establecer... tienes que establecer... ¿Quién puso los bioequivalentes? Podemos discutir, pero ¿qué pasó? ¿Por qué hoy día no resultan? Porque tenés bioequivalentes de marca y no los bioequivalentes como política de genérico. O sea, el genérico, no sé si dije bioequivalente o genérico. El genérico es el genérico el que tú tienes que tener para generar competencia. Entonces, o sea, para
tener el medicamento más barato accesible. Entonces es información, pero también en ciertas cosas el Estado tiene que ser más fuerte. ¿Y por qué no lo hicieron ahora estos 4 años? Lo estamos haciendo hoy día en el proyecto de ley que estábamos discutiendo hoy día en el Parlamento. Y donde la UDI vota en contra, pues. ¿Para qué? Si ahí está la discusión. Oye, Carolina, yo no te entendí la diferencia con Guille, para serte franco, pero te quería preguntar otra cosa. Tú haces unas propuestas sexuales también, esto me interesa mucho. Sí. A ver, explica. Esa es una diferencia con Guille, Guille no las ha hecho. No, por eso te pone 10 puntos arriba. Pero, eso quería que me dijera. Sí. ¿Cuáles y por qué? O sea, ¿por qué se te ocurrió meterte en la cama de los votantes? No, porque, mira, ¿y de qué se trata? Parte de mi diferencia es cómo nosotros ponemos de nuevo a las personas al centro. Y las decisiones de política pública se toman en función de las personas. Entonces, hoy día todo el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú. Mira, ha aumentado la transmisión del VIH, las personas que son portadoras del VIH, porque bajamos la guardia en prevención. Cuando hablamos de los problemas de la sexualidad de los chilenos, todos nos tendemos a poner colorados. Pero a los 40 años, yo les comentaba antes de partir el programa, el 40% de los hombres necesita una atención. Viagra. Y Viagra. Y eso se supone que Entonces, la idea sería... ¿Repartirlo? Eso es repartirlo en los consultorios, pero también tratar estos temas en los consultorios. Sí. Así es como volver a tener las JOCAS, que son jornadas de conversación en afectividad y sexualidad, que acuérdate cuando fueron el gobierno de Frey fueron un escándalo. Y hoy día cuando todos decimos que queremos terminar con los abortos, la mayor parte de los abortos que se dan en este país no están en las 3 causales. Mejora la vida comunitaria si la gente tiene buen sexo, ponte tú. Pero por supuesto la gente es más feliz. El otro día lo conversábamos con adultos mayores. Con adultos mayores y decía, oye, si los adultos mayores también tienen derecho a la sexualidad, las personas con discapacidad intelectual. Son esas cosas de las que no hablamos. Hoy día en la mañana tuve una pauta maravillosa que me comprometí ahí con la Fundación Sonrisas, que tiene que ver con toda la rehabilitación vocal. No, con la rehabilitación bucal. Odontólogos. Pero mira, ahí es donde uno dice en qué estamos los candidatos, ¿ya? La única es que suscribí el compromiso con la fundación. Pero además la señora contaba su historia de cómo le cambió la vida pudiendo sonreír, mejorando sus dientes. Mariana Elwin, antes que nos vayamos comerciales. Solo una cosa ahí. Una de las personas que estaba sentada lo ascendieron después de que arregló su dentadura. En el caso de la otra señora, pudo salir a trabajar. Me decía, ojo, no, o sea, claro, con un programa que es similar a Sonrisas de Mujer. Que hoy día lo queremos extender no solo para mujeres, sino también hombres y mujeres entre 30 y 45 años. Pero yo entonces nos vamos a comerciales. Sí, está. Ya, nos vamos a comerciales. Pero vuelvo después. Ya, ok, ya. Queda con la palabra Mariana Elwin para el regreso del siguiente bloque de Buen Chileno que hacemos en el 13 con T13 Móvil y Tele 13 Radio en transmisión conjunta y también con nuestro auspiciador en este programa. Bienvenidos los que sueñan su destino y lo hacen en grande. La Universidad de San Sebastián es una de las 7 universidades privadas acreditadas por 5 años. Certificación que avala la calidad de su proyecto de inspiración humanista cristiana. Bienvenidos los que creen que los logros son el fruto de hacer siempre las cosas bien. Universidad de San Sebastián, bienvenidos a una gran universidad. La Universidad de San Sebastián está con nosotros en esta edición de En Buen Chileno que hacemos con la senadora Carolina Goich, candidata de la democracia cristiana en Buen Chileno presidencial, que sigue después de la pausa. Universidad San Sebastián, 5 años acreditada, está presentando En Buen Chileno. Esta semana en Como Me Sano, Connie Achurra nos sorprende con una nueva historia. En esta ocasión conocemos el caso de Andrea Jiménez, una profesora de educación básica y quien sufre de colon irritable desde los 25 años de edad. ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué consiste su dieta? ¿Cómo son sus crisis? ¿Qué preparaciones tendrá Connie Achurra en este capítulo? No te pierdas Como Me Sano, solo por 13C. Pero si yo no hice nada. Yo no hice nada. Nadie lo echan por no hacer nada, Nicolás. Usted es separada y que vive con su ex marido, ¿es verdad? ¿Por qué tengo que escuchar a un pelotudo que me viene a dar clases de educación, por favor, y de amor con mi hijo? Me dijo pelotudo. Cuando un problema se pone muy grave. Que mientan. No lo puedo creer. ¿Caco Martínez? Le presento a Mónica, una amiga. Necesita una solución tipo Caco. Profesor, resultaba ser más caliente que de Telecampo. Ahí viene, esconderse. Negro, cálmate. Papá Mono, miércoles, 23:30 horas, por el 13.
Esta semana en Carlo Cocina conoceremos a Abby Foods, un emprendimiento dedicado a la elaboración premezclas libres de gluten ideales para que todos puedan comer pan con mantequilla y muchas cosas ricas. Por supuesto que todo acompañado de 2 recetas llenas de sabor con el sello de Carlo Cocina. Solo por 13C. De vuelta en esta edición de En Buen Chileno Presidencial con la candidata de la democracia cristiana Carolina Goich. Mariana Elwin quedó con la palabra. Mariana. Sí, yo quería preguntar lo siguiente. En la ley de presupuesto se acaba de congelar la gratuidad para el aporte de gratuidad para el sistema escolar y se aumenta al 60% la gratuidad para la educación superior. Son 28.000 pesos por cada niño al año. En cambio, la educación superior es entre 1 millón y 6 millones por cada joven al año. Entonces, yo quiero preguntar si usted va a luchar por cambiar ese presupuesto, que además incumple un compromiso de la ley, y qué piensa de si la gratuidad se hace a toda costa, aún a costa de reducirle recursos, por ejemplo, al sistema escolar. O sea, lo primero ahí es que hay una ley y esa ley tiene que cumplirse. Bueno, entonces... O sea, aquí el ministro Izaguirre tiene un problema, hay un problema que resolver. Él no puede, vía ley de presupuesto, dejar de cumplir lo que está en una ley. Es una glosa. Que tiene rango mayor. O sea, no se puede, vía ley de presupuesto, cambiar una ley. Y eso se lo planteamos hoy día al ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente. O sea, aquí hay una ley que establecía que el próximo año se pagaba íntegro y así tiene que ser. Las escuelas lo que hicieron ahí los sostenedores es además proyectar desde los pagos en adelante. Exacto. Con los ingresos que estaban comprometidos. Claro, pero además a mí me parece que eso es un mínimo de seriedad. Cuando yo hablo de cuidar la institucionalidad, tiene que ver con estas cosas. Y no tengo ningún problema en ser crítico. Un gobierno que hace eso? No, o sea, lo que vamos a hacer es nuestro trabajo en el Parlamento. Y yo espero que esto se corrija a la brevedad. Senadora, y no tener que llegar a otras cosas. Ahora, la pregunta de Mariana también era respecto a la gratuidad. Yo aspiro a que sigamos avanzando en gratuidad. Y lo tenemos que hacer responsablemente, garantizando el financiamiento. Eso es algo que tiene que ponerse sobre la mesa, y si nos demoramos un poco más, tiene que ser, ¿priorizamos educación superior o sistema escolar? Ahora, lo que yo quiero priorizar es educación técnica. Hoy día tú tienes más de 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, que están fuera. Tienes a muchos que entran a la educación superior y desertan, que no completan. Ahí hay distintas cifras, pero al orden del 30% fácilmente. Entonces la idea es, siguiendo el modelo alemán de la educación dual, y en la lógica de la educación continua, es garantizar los 2 años de educación técnica al 100%. Yo partiría de eso, que es una base para los estudiantes. Enfrentada a la huelga de hambre de 4 comuneros mapuche, como lo tuvo que enfrentar la presidenta Bachelet, la presidenta Carolina Goich, ¿qué hace? ¿Toma la misma decisión que la presidenta o una distinta? Es difícil no estar ahí, decir yo hubiera hecho esto. Probablemente me hubiera gustado en esto. Sí, en esto yo creo que yo hubiera respaldado a mi subsecretario del Interior. Y lo quiero plantear en esos términos. ¿A Lewy o hubiera mantenido la línea que definimos como gobierno? Que creo que ese es el problema de fondo. Cuando tú tienes desencuentro en esta materia y en otras que finalmente complican en términos de lo que hace el gobierno, ¿no es cierto? Creo que esa es la señal compleja. No, estamos terminando y yo quiero preguntarle si es que no se ha sentido que la han dejado un poco sola como le pasó a Orrego, y si no cree que un mal resultado suyo o de la coalición, o del partido puede significar un quiebre de la democracia cristiana. No, mira, yo he estado recorriendo, partimos en Aysén, Magallanes, Arica, Iquique, estuve en Osorno, como les contaba, antes de ayer en Antofagasta, ayer también. Voy a Concepción ahora, José Miguel Ortiz está armando una tremenda actividad. O sea, yo he estado súper acompañada en terreno, además agradecer el cariño no solo de los militantes, pero Orrego dijo que lo dejaron solo en su momento. Entonces, esta es una candidatura que surge por unanimidad, que en política, y lo hemos visto, los debates han sido públicos, o sea, han habido asperezas, han habido problemas, yo no lo voy a dejar de reconocer. Pero sí hay una base movilizada y muy entusiasmada con esta candidatura. Pero no se nota en las encuestas. No, se va a notar el 19 de noviembre. Hablemos después del 19. Oye, pero Carolina, una cosa cortísima de eso. El estándar ético que en algún minuto quiso ser tu bandera y parece que pasó un poco para el lado. Sigue siendo. Sigue siendo. ¿Sí? Y tu partido responde y está a la altura de esos estándares éticos. Mira, hay un tema que llegó para quedarse. Con todo lo que nos costó, no pudimos hacer la reforma a los estatutos.
aprobamos el que no pudiera haber ningún candidato que tuviera condenas por violencia intrafamiliar, lo aprobamos en una junta. Y a pesar de eso, el Tribunal Supremo lo revertió. Y hoy día quedó instalado. Quedó instalado. Fue una pelea difícil, sí, porque además nos cuesta cambiar malas prácticas. Nos cuesta cambiar esto de extender el elástico. Y a mí me encantaría que el resto de los partidos hicieran lo mismo, que vamos a tener que seguir perfeccionando de todas maneras. Hay muchas cosas ahí que mejorar, pero nosotros iniciamos un camino sin retorno y dimos un paso que no tiene vuelta atrás. Carolina Goich, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Carolina Goich, la segunda invitada a este Buen Chileno Presidencial. El próximo martes, después de Tele 13, continuamos con este ciclo. Gloria de la Fuente, Sergio Melnik, Mariana Elwin, Francisco Covarrubias, Pato Fernández. El domingo nos encontramos igual. El domingo a las 10 de la mañana. Y el próximo martes también. Tenemos 2 ediciones de la semana de Buen Chileno. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. En Buen Chileno Presidencial.